Hola, en este tutorial vamos a aprender a configurar el nodo de ejecución de modelos de inteligencia artificial. Este nodo sirve para ejecutar una predicción en tiempo real de un modelo de inteligencia artificial dentro del motor de decisiones. Ingresamos entonces a la sección Python AI, que son las siglas de inteligencia artificial en inglés. Supongamos que hemos entrenado un modelo de inteligencia artificial en Python, por ejemplo, una red neuronal, utilizando alguna de las librerías más comunes, como TensorFlow, Scikit-learn, CatBoost, etc. Todas estas librerías nos permiten grabar el modelo o el pipeline completo en un archivo con formato pickle. Una vez generado entonces, lo subimos seleccionándolo desde la computadora. Hacemos clic en enviar y va a figurar en el listado de modelos disponibles. Ahora, para configurar el nodo, vamos a la sección Políticas, Editar trazas, e ingresamos a la política donde vamos a agregar este modelo. Desplegamos el menú Nodos Extra, hacemos clic en el nodo modelo y lo ubicamos en la traza haciendo un nuevo clic. En el campo prefijo, vamos a asignarle un nombre inicial a las variables resultantes del modelo, en este caso, modelo-renovadores. En acción elegiremos el modelo que acabamos de subir a la plataforma, y en parámetros configuraremos cuáles son las variables que va a recibir el modelo como entrada. Por ejemplo, si nuestra red neuronal esperaba 4 parámetros de entrada, colocaremos variables para generar los valores dinámicamente en el mismo orden que las espera el modelo. Hacemos clic en Guardar y ya queda configurado. Cada vez que el árbol pase por este nodo, se ejecutará una predicción del modelo y estará disponible el resultado en una variable. En este tutorial aprendimos a configurar el nodo de ejecución de modelos de inteligencia artificial. Gracias, nos vemos en el próximo tutorial.